Mi nombre es Facundo Argüello, soy médico infectólogo, actualmente soy becario del Hospital Italiano, hago infecciones en pacientes inmunocomprometidos, me formé como infectólogo en el Hospital San Martín de La Plata, la residencia de infectología de la provincia de Buenos Aires, y soy egresado de la Facultad de Medicina de Tucumán. La idea de la charla inicialmente era hablar sobre la segunda ola, sobre la vacunación y sobre el impacto que tiene la vacunación y cómo nos agarra preparados a todos en esta segunda ola. Es decir, básicamente las vacunas nos estarían salvando un poquitito las papas en este momento. Hay un cambio muy grande desde que se ha descubierto el coronavirus el año pasado, más bien cuando aparece este nuevo coronavirus en el año 2019. Hasta ahora es mucho lo que se sabe, es mucho lo que se conoce. Estamos en una situación completamente diferente a la de marzo o abril del año anterior, con incluso la posibilidad y el advenimiento de las nuevas vacunas que se han empezado a aplicar este año a nivel mundial. Eso ha generado realmente, a pesar de que estamos viviendo situaciones críticas en el mundo, donde hay cada vez más casos de COVID, donde vemos que hay muchos países que han aumentado, como por ejemplo la India, que ahora también les voy a mostrar algunos datos, que decimos, bueno, al final tenemos vacuna y esto sigue empeorando cada vez más, pero sin embargo yo creo que sin las vacunas esto podría haber sido mucho peor. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Es la segunda ola en Argentina, que sería la tercera porque hubo una ola chiquitita en el medio, el impacto que tiene en el sistema de salud, la vacunación contra el COVID, la disponibilidad que tenemos en Argentina, seguridad, eficacia, cuáles son los efectos adversos, la duración de la inmunidad en el paciente. Todos quieren saber, ¿me tengo que hacer anticuerpos? ¿No? ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? Si tuve COVID, ¿tengo inmunidad para coronavirus posterior? Si me vacuno, ¿la inmunidad es mejor? ¿Y cuáles son las medidas de restricción, si es que realmente son efectivas o no? Esto es como para introducirlos en que el coronavirus no es algo nuevo para nosotros. Ya hemos lidiado, y de hecho tenemos circulando en Argentina hace muchísimos años, otros tipos de coronavirus, no necesariamente los que están acá en la diapositiva, pero es para decirles de que el coronavirus es muy frecuente en las colonias de murciélagos. Por eso es que en las colonias se mantiene este virus, los murciélagos son mamíferos, y se mantiene el virus en estas colonias y va mutando y va produciendo diferentes tipos de virus. Entonces existen infinita cantidad de coronavirus. Lo que pasa es que es muy difícil de que pase del murciélago al humano. Lo que pasó ahora es que por medio, no sé cómo pueden ver ahí, así como pueden ver en la diapositiva, el SARS-CoV-2 en el 2019 pasa a través de un mamífero que se llama pangolín en la India, y ese mamífero, en donde el virus ha mutado, se ha podido transmitir al humano, y aparte de eso después poder transmitirse de humano a humano. Entonces tiene que sufrir cambios genéticos en el virus, tiene que cambiar su genoma para que el humano pueda infectarse y después poder infectar a otro humano, porque en realidad ese es el problema. Tal vez se puede infectar un humano y queda ahí y no pasa más nada. El problema es si ese humano después puede transmitir a otro humano. Eso es lo que pasa con este virus, así como pasó en el año 2012 por el dromedario, que también ha transmitido un tipo de coronavirus al que llamamos MERS-CoV, que es del año 2012, y el SARS-CoV, que sería el SARS-CoV-1 del año 2003 a partir de la civeta de las palmeras. Pero siempre se originan a partir de murciélagos, que son el principal reservorio a nivel mundial que tenemos de coronavirus. En Argentina ya teníamos circulando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que producía una gripe muy leve, cuadros sintomáticos muy leves realmente, entonces nunca nos ha generado una preocupación mayor. Solamente en pacientes inmunocomprometidos por ahí los pesquisábamos porque decíamos, teníamos que saber el origen de su cuadro viral. En pacientes inmunocomprometidos por ahí era un poquito más importante. La novedad de este nuevo coronavirus del año 2019, del SARS-CoV, es que puede producir neumonía, y esa neumonía puede llegar a ser fatal. Entonces no hablamos de un cuadro leve con el nuevo SARS-CoV, y además la otra novedad es que se puede transmitir entre humanos con una facilidad que los otros coronavirus no tenían. Por eso es que genera esta pandemia y genera esa transmisión a nivel mundial que se ha producido tan rápidamente en pocos meses. Una de las cosas más importantes del año 2020 fue descubrir de qué se trataba este coronavirus y todo el genoma del virus, porque cuando se descubre cómo es el virus en realidad, y cuando sabemos todas sus proteínas, ahí como pueden ver en la diapositiva tiene
miles de proteínas, todas esas rayitas que se ven ahí, son las cantidades de proteínas que pueden mutar en el virus. Entonces, imagínense la cantidad de coronavirus que podemos tener cambiando esas rayitas. Es infinito. Entonces, es muy importante conocer a qué nos estamos enfrentando porque gracias a eso aparecen las técnicas de diagnóstico como la detección de antígenos, que son el método de test rápido que se están utilizando actualmente en muchas provincias, que tenemos el resultado en 15 minutos, que no son tan sensibles y tan específicas como la PCR, pero que tienen una sensibilidad muy alta y son muy rápidas y se pueden hacer en cualquier lugar. PCR, que es el hisopado que ustedes ya conocen, la PCR es material genómico del virus, entonces era muy importante conocer el virus para desarrollar esta técnica de diagnóstico. Por eso es que los científicos están haciendo un seguimiento, les diría que semanalmente, de si hay mutaciones o no del virus, porque las técnicas por ahí podrían llegar a cambiar. Y la detección de anticuerpos, que es lo que nosotros generamos contra el coronavirus una vez que hemos sido expuestos a la enfermedad o que nos han puesto la vacuna. Fíjense en esta diapositiva cómo la segunda ola ha impactado en Argentina de una forma mayor que la primera del año pasado, y esto se puede ver a varios factores, no solamente uno. Uno puede ser de que por ahí tenemos técnicas de testeo mucho más rápidas. Recién le mencionaba el testeo rápido. Antes, cuando recién inició la pandemia, solamente se podía hacer hisopados con PCR y eso se hacía en laboratorios muy específicos, quitando posibilidad a los lugares del interior, tanto de la provincia de Buenos Aires como del interior del país, para realizar las técnicas diagnósticas. En un primer momento se hacía solamente en el Instituto Malbrán. Actualmente un test rápido se puede hacer en cualquier sala o en cualquier centro de atención primaria del país. Entonces, tal vez estamos detectando mucho más porque también tenemos más disponibilidad de técnicas diagnósticas a comparación del año pasado. Como pueden ver, acá en Argentina hubo como una tercera ola en enero, que en un momento empezaron a aumentar los casos y bajaron rápidamente. Fíjense, si comparamos con Brasil es muy parecido, solamente que ellos tuvieron esa ola como más mantenida en el tiempo hasta el mes de abril, generando mucho más casos. Fíjense si comparamos con la India, por ejemplo, que ellos tuvieron una primera gran ola en agosto del año pasado que duró hasta septiembre, noviembre, cuando empezaron a descender los casos. Pensaron que eso ya había bajado y fíjense la ola que está teniendo la India ahora, que es muchísimo mayor, entre 5 a 6 veces mayor de lo que han visto el año pasado. Es decir, este es el comportamiento que tienen casi todos los virus de transmisión por vía aérea o los virus respiratorios que existen, y es que se va comportando con olas. Fíjense, en España están actualmente atravesando la tercera ola a pesar del alto índice de vacunación que tienen, y sin embargo están pensando ya en una cuarta ola. Esto es más o menos para mostrarle que el virus se comporta igual en los distintos países, con diferentes políticas, con diferente estado de vacunación. Algunos países tienen más vacunación, otros menos vacunación, pero sin embargo se sigue comportando en olas. Entonces es normal de encontrar este tipo de impacto más acercándose hacia las fechas del otoño, del invierno, donde puede tener más impacto el coronavirus con otros virus respiratorios. El problema de esta segunda ola, que tal vez no lo hemos visto tanto en la ola del año anterior, es que ha generado un impacto importante, sobre todo en la zona del AMBA, que es el área metropolitana más grande que tiene Argentina, con la ocupación de camas en terapia intensiva. Entonces, uno de los problemas más grandes es que normalmente las terapias intensivas, sobre todo tanto del sistema público como del sistema privado, tienen una ocupación amplia de camas. Yo he trabajado mucho tiempo en la ciudad de La Plata, también he trabajado en Tucumán, y las terapias intensivas siempre están al límite, al borde. Lo que pasa es que no por enfermedades del coronavirus. El tema es, como pueden ver acá, esto que está en celeste son los pacientes que están internados en terapia intensiva pero que no tienen COVID. Y los que están en rojo son los que tienen COVID. El problema es cuando empieza a afectar y empieza a haber más pacientes con COVID internado, está quitando camas a otras patologías que también se tienen que atender. Por ejemplo, un politraumatismo, hay pacientes muy graves, trasplantados. Es decir, hay enorme cantidad de pacientes que requieren de terapia intensiva y llega un momento en que no encuentran una cama para ubicarlos, porque está todo ocupado por COVID. Ese es el impacto más grande, no solamente el paciente que tiene COVID y que no puede encontrar un respirador, sino hay otro tipo de pacientes que tampoco lo van a encontrar. Esta segunda ola nos ha impactado mucho en el AMBA, que por suerte
Esta semana se ha estabilizado un poquito, pero en realidad es muy impredecible y no sabemos para dónde va a apuntar la semana que viene. Si vamos a volver a llegar a un colapso o va a seguir en descenso. Entonces, al ser muy impredecible, es importante que haya medidas de restricción para que disminuya la circulación del virus en la sociedad y de esa forma ayuda al sistema sanitario a dar una respuesta. Los últimos 15 días de COVID ya hemos superado los 3 millones de casos. Sin embargo, ustedes ven en esto de lo que está en celeste en la tabla son todas las personas que se han recuperado del COVID desde el inicio de la pandemia. Y todas esas personas que se han recuperado, nosotros podemos suponer que tienen inmunidad. ¿Cuánto dura la inmunidad después del COVID? No lo sabemos. Aproximadamente 3 meses es lo mínimo. Puede ser 1 año, pueden ser 2 años. Yo recién cuando les mostraba los coronavirus que se habían descrito en el año 2003, el MERS y el SARS-CoV-1, hay estudios que se han hecho actualmente en donde las personas siguen teniendo inmunidad después de 10, 20 años. Entonces, la inmunidad es muy diferente en cada organismo. Muchas veces nos preguntan cuánto tiempo va a durar la inmunidad y no es algo que podemos responder a ciencia cierta. Decirle a alguien, mira, vas a tener 3 meses o 6 meses de inmunidad, después la vas a perder, es muy impredecible. Lo que sí hemos visto que en menos de 3 meses nadie se vuelve a contagiar de nuevo. Si alguien se contagia de nuevo, por lo menos han pasado 3 meses. Lo que ven ahí en este rosa un poco más claro que está en la punta son los pacientes que están activos actualmente, es decir, las personas que pueden estar contagiando a otras personas inicialmente. Y lo que ven acá en un poco más oscuro son las personas que han fallecido por COVID. Fíjense que la mortalidad es entre un 2 a un 3%, es decir, que es una mortalidad baja. Podríamos decir de que el 95% de las personas que tienen COVID tienen cuadros leves a moderados. Hay personas que pueden ser muy sintomáticas, es decir, esas personas que te refieren, tengo mucho dolor de cabeza, cansancio, tengo cefalea, no me puedo levantar de la cama. Una cosa es que sean síntomas muy marcados y otra cosa es que sea algo grave. El que es grave es el que necesita asistencia respiratoria. Y el que necesita asistencia respiratoria tiene que estar internado. Entonces, a no confundir los síntomas de gravedad con los síntomas muy marcados, con una cefalea fuerte, pero puedo estar en mi casa respirando aire ambiente sin ningún problema. Fíjense que la mortalidad es muy baja y los pacientes que tenemos afectados también de forma grave es baja, es muy baja, pero la transmisión es tan amplia y abarca en todo el país, en todo el mundo, que el número, por más bajo que sea el porcentaje, sigue siendo importante para saturar y colapsar al sistema de salud. Acá lo que pueden ver es un poco el impacto que ha tenido las vacunas desde el comienzo de año que se han empezado a aplicar y cómo, por ejemplo, en esta curva a nivel país pueden ver de que antes esta línea que está en celeste es el personal de salud y la línea que está en naranja son los casos en general que hay en la comunidad. Fíjense antes en esta línea naranja, cuando aumentaban los casos en la comunidad, aumentaba también el de personal de salud infectado. Siempre el personal de salud infectado seguía la ola que se veía de contagios. Actualmente, después de las vacunas, se vio un aumento de casos importantes a partir de la semana 14 y sin embargo el personal de salud no ha seguido a la misma velocidad que tendría que haber subido los casos si lo comparamos con el resto de las personas. Esto quiere decir de que si nosotros tenemos en cuenta de que hay más de 65% de personal de salud vacunados con 2 dosis en todo el país, es muy probable que se deba a la vacunación. ¿Por qué no se ha visto ese reflejo en el personal de salud siguiendo a la segunda ola de Argentina? Lo mismo podemos ver acá en los contagios en Capital Federal, que cuando aumentaban, lo que está en naranja, cuando aumentaba los casos a nivel de la población, también aumentaban los casos del personal de salud. Y como pueden ver, más adelante, cuando hubo una segunda ola, el personal de salud no siguió ese aumento. Quiere decir que es muy importante y esto nos refleja la importancia de la vacunación y cómo se puede llegar a frenar una ola con las vacunas. Y lo mismo, pero con adultos mayores, porque como ustedes saben, cuando comenzó en un primer momento la campaña de vacunación, comenzó vacunándose el personal de salud y luego comenzamos con los adultos mayores. Entonces, ¿qué impacto tuvo eso en los adultos mayores? Ya se ha visto en un primer momento, porque España fue uno de los primeros países en vacunar a todos sus geriátricos, que cuando le afectó la tercera ola en España, no tuvieron el problema que tuvieron con la primera ola. Geriátricos desbordados, gente internándose, mayores de 80 años muriendo, sin posibilidades de entrar a una terapia intensiva. Esto no se ha visto después de la vacunación masiva en geriátrico. Entonces, claramente las vacunas reflejan que es
un efecto protector para hacer una enfermedad grave, no para evitar la enfermedad por COVID, sino para hacer una enfermedad grave y terminar en una terapia intensiva. Eso siempre hay que aclararlo porque las personas nos dicen, ¿cómo? Estaba vacunado y se enfermó igual por COVID. Está bien, pero no terminó en una terapia intensiva. Que ahí está la gran diferencia. Ahora, si termina en una terapia intensiva, por más que haya tenido la vacuna, ¿se puede llegar a ver eso? Sí, se puede llegar a ver. Son pacientes que tienen muy deteriorada la inmunidad, que no han podido generar anticuerpos, que por más que pongamos vacunas, ellos no pueden generar anticuerpos por la inmunosenescencia, porque tienen un sistema inmunológico muy deteriorado. Entonces podemos llegar a ver incluso pacientes que por más que estén vacunados terminen en una terapia intensiva, pero el número sigue siendo mucho menor y los gráficos y los contagios nos ayudan para eso. Fíjense que en Estados Unidos, que es un país que genera muchos datos estadísticos que nos impactan a nivel mundial, siempre tenían 1/3 de las muertes eran por adultos mayores. Después de la vacunación masiva en Estados Unidos, menos del 10% de los adultos mayores formaban parte de esa mortalidad. Quiere decir que hay una disminución notoria después de la aplicación de las vacunas. Estas son las fases de las vacunas. En la fase 1 se comienzan los estudios de seguridad, muchas veces son en prueba de animales. Primero se prueba en animales y después se prueba en personas. Como la pandemia era muy urgente tener una vacuna en medio de la pandemia, lo que trataron de hacer es obviar el paso de animales y directamente empezar a probar en personas. La fase 2, donde se comprueba la eficacia, donde sabemos que ponemos una vacuna y genera anticuerpos, donde sabemos de que también hay, para tratar de calcular la dosis óptima, porque después comienzan y dicen cuánto es lo óptimo, si 0,5 mililitros, 0,25 mililitros, eso es lo que nos lleva a la fase 2, y la fase 3 es cuando ya aparece un número importante de personas, 20.000, 30.000, 40.000 personas que se sometieron a la vacuna y que se descubrió que generaron anticuerpos y que evitaron la enfermedad. Esa es la fase 3 tan deseada que esperábamos de todas las vacunas. Lo que pasa es que una cosa son los ensayos clínicos que se hacen en un mundo ideal, con freezer, con las heladeras bien conservadas, con los pacientes ideales, que se pone la dosis justa, que están todos bajo laboratorio. Y otra cosa es la fase 4, cuando del ensayo clínico pasamos a la vida real y tenemos el problema de que hay un lugar que se quedó sin freezer, que hay un lugar que se perdió la cadena frío-calor de la vacuna, que a un paciente se le puso una doble dosis y a otro se puso... En la vida real es completamente diferente. Entonces, cuando aparece un caso de COVID grave en un paciente vacunado, en la comunidad a veces dudamos y decimos, ¿le habrán puesto bien la vacuna? ¿Le habrán puesto la dosis adecuada? Porque en los ensayos clínicos de fase 3 es el mundo perfecto, pero en fase 4 es el mundo real. Entonces, muchas veces esos datos nos quedan dando vuelta por la cabeza. Por eso es que se tiene que esperar una masividad de gente vacunada para recién sacar algún tipo de conclusiones. Estas son las diferentes vacunas que hay disponibles. Todas las vacunas, esto para que también les quede como el concepto, no hay ninguna vacuna virus vivo atenuado. Es decir, no hay virus vivo. Quiere decir que cualquier persona la puede recibir, incluso inmunocomprometidos, que tienen contraindicados los virus vivos. Vacunas a virus vivos, por ejemplo, para darles ejemplo, varicela, sarampión, fiebre amarilla, esas son vacunas que están contraindicadas en pacientes inmunocomprometidos. Ninguna del COVID está contraindicada en pacientes inmunocomprometidos. En algunos trasplantados podemos esperar de 3 a 6 meses para que mejore la inmunidad, pero en el resto, tanto población de pacientes que tiene biológicos por enfermedades como artritis reumatoidea, lupus, pacientes que toman corticoides, pacientes HIV, todos los pacientes pueden recibir sin ningún tipo de problema la vacuna. Ahí, como pueden ver, las vacunas a virus inactivados, como por ejemplo Sinopharm, que está disponible en Argentina. Después eso se inactiva el virus y se inocula el virus inactivado, es decir, el virus no se puede replicar. Una vez que entra el virus al organismo, empezamos a generar anticuerpos contra ese virus muerto que va a durar muy poquito tiempo en el organismo hasta que lo elimine, pero lo suficientemente como para que yo genere una respuesta inmunológica. Después tenemos otras vacunas como Novavax, que en algún momento estarán disponibles en Argentina, que en vez de utilizar el virus muerto, utiliza solamente porciones del virus. Estas vacunas de ARN mensajero, que es la de Pfizer, que es realmente una novedad tecnológica, es la de incorporar directamente
el gen que produce las proteínas del coronavirus. Entonces, de esa forma evito poner un virus entero y solamente pongo el gen de ese virus, es decir, como el virus desnudo, sin ninguna cápside ni nada. Y después tenemos Sputnik y AstraZeneca, que utilizan vector viral inactivado, que lo que hacen, esta tecnología también es fantástica porque lo que hacen es utilizar otro virus. Utilizan un virus que se llama adenovirus, que el adenovirus es muy normal que produzca los cuadros de gripe todos los años. Cuando uno se enferma, cuando tiene gripe, se siente mal, es muy probable que sea un adenovirus. Lo que utilizan son estos adenovirus que son bonitos y que además estamos acostumbrados nosotros todos los años a estos adenovirus que andan circulando por todos lados, en el trabajo, cuando tomamos mate, cuando compartimos cosas, la familia, y siempre uno se resfría, después se resfría el otro y el otro y el otro. Es normal eso que pase, no generan neumonías, excepto en pacientes inmunocomprometidos, pero en general no son un gran problema. Entonces, esta tecnología muy especial que utiliza Sputnik y AstraZeneca es el virus que se llama adenovirus. Le sacan el gen de la replicación, es decir, yo te voy a poner un adenovirus, pero que no se puede replicar en tu organismo. Y además, a ese gen que le saqué, a ese virus que le saqué el gen de la replicación, le puse otro gen para que me genere algunas proteínas parecidas a la del coronavirus. Entonces, de esa forma, cuando ingresa al organismo, empieza a producir esas proteínas, pero no se replica, y genero anticuerpos contra el coronavirus, que su eficacia está por demás demostrada en ambas vacunas. Estos son los datos del Ministerio con respecto a la disponibilidad de las vacunas. Actualmente hay casi 10 millones de dosis distribuidas. Yo creo que ya superamos los 10 millones de dosis. Está un poco desactualizado porque es de ayer. Hay más de 8 millones de dosis aplicadas, 7 millones de dosis con la primera dosis, 7 millones de personas con la primera dosis y un poco más de 1 millón de personas con las dos dosis. Es decir, que si nosotros estamos hablando de un 15 a 16% de la población vacunada con al menos la primera dosis. Fíjense cómo ha ido evolucionando la vacunación en este gráfico desde enero, cuando comenzamos solamente el personal de salud y tratando de armar una logística de vacunación que es muy difícil a veces en un país tan amplio, con un territorio tan amplio, y articular con las provincias una campaña de vacunación tan grande como la que se está llevando a cabo, con el aumento a partir del mes de marzo y del mes de abril, con un ritmo y una logística mucho más avanzada que la que llevábamos en el mes de enero y de febrero. Lógico por una cuestión de tiempo. Como pueden ver acá, también las aplicaciones son, sobre todo personal de salud, han recibido 2 millones de dosis, más de 2 millones de dosis en el personal de salud y casi 5 millones de dosis en mayores de 60 años. Después el ritmo es muy diferente, hay algunas provincias que están llevando un ritmo que ya están vacunando a personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo. Hay otras provincias que recién están comenzando con mayores de 70 años, entonces es diferente porque las poblaciones son muy diferentes. Hay provincias que tienen poblaciones más longevas y otros que tienen una población más joven, entonces hace de que sea más fácil conseguir una población u otra para vacunarlo. Por eso el ritmo de vacunación en Argentina es diferente en todas las provincias y en todas las ciudades. Esto es para mostrarles el ritmo de vacunación a nivel mundial, con Israel a la cabeza, casi con el 60% de su población vacunada. En Israel incluso ya hay lugares donde no se está usando barbijos en la vía pública. Fíjense, Chile también, cómo ha llegado casi al 40% de su vacunación de la población total, y eso también, fíjense que no ha impactado, que puede haber impactado o no, pero Chile ha pasado por una segunda ola, como también la ha pasado a la Argentina. Es porque para generar una inmunidad en rebaño, que es lo que tratamos de hacer para evitar la circulación del virus, necesitamos entre un 70-80% de la población vacunada. O sea que por más que lleguemos a un 40, un 50, sigue siendo poco para el objetivo que queremos lograr, y que es que disminuya la circulación del virus en la comunidad. Argentina, que está ahí abajo, pueden ver de que está muy avanzado. La línea de abajo es cuántas personas han recibido la primera dosis. Entonces Argentina no está tan mal dentro de todo, porque lleva aproximadamente un 15%. Al lado pueden ver un mapa del mundo con todos los puntos verdes, que es donde se ha llevado a cabo mayor vacunación, y fíjense que hay muchos países, tanto en África como en Asia, que ni siquiera han comenzado con la vacunación actualmente. Entonces, realmente llevar un 15% de la población con la primera dosis es muy avanzado si comparamos con algunos países que ni siquiera
han comenzado con la primera dosis. Muy bien, los países de Europa siempre ellos tienen más disponibilidad. Esto es una realidad también, que los países del primer mundo han hecho negocios de entrada con la vacuna, en donde han comprado vacunas previamente a su existencia y a su disponibilidad de 3 a 4 veces más de lo que necesitaba. Esto es un cuadro que les traigo solamente para que vean la parte azul de este cuadro y hablemos un poquito de la eficacia de las vacunas, porque siempre la pregunta es: ¿qué es mejor? ¿Sputnik, AstraZeneca? Me pongo Sinopharm, la vacuna china. Hay gente que viaja a Estados Unidos para ponerse Pfizer. ¿Se justifica? ¿No se justifica? Eso está muy bueno tener en cuenta, porque realmente estos datos nos van dando la fase de estudio. Y fíjense, por ejemplo, AstraZeneca habla de una eficacia del 100% a los 21 días de la primera dosis. Pero esta es una eficacia para el COVID grave, ¿bien? No la eficacia en general, que es mucho menor la eficacia general. Como pueden ver, va desde un 64% después de la primera dosis hasta un 70% después de los 14 días de la segunda dosis. Entonces, acá vienen dos conceptos importantes que tenemos que entender. El primero, ¿qué significa eficacia? Porque siempre hablamos de la eficacia, pero nadie sabe qué es realmente lo que significa. La eficacia es qué posibilidad menos tengo yo de engancharme un COVID estando vacunado. Es decir, que si yo me pongo AstraZeneca, 2 dosis, tengo un 70% menos de probabilidades de contagiarme de COVID que el resto de la población que no está vacunada. Lo mismo pasa con Sputnik. Fíjense, después de la segunda dosis, si tenés las 2 dosis de Sputnik, tenés un 91,1% menos de probabilidades de contagiarte. Pero las probabilidades existen. Ahora, diferente es la eficacia de un COVID grave, en donde prácticamente todas las vacunas tienen una eficacia del 100%. Es decir, me puedo enfermar de COVID, pero me previene de una enfermedad grave. Sin embargo, por supuesto, esto se va a ir modificando ahora con la fase 4, en donde vemos que las vacunas son aplicadas de forma masiva, y vamos a ir viendo cómo de toda forma uno que otro paciente puede llegar a la terapia intensiva después de las 2 dosis. Fíjense que Sinopharm se desconocen mucho los datos. Sin embargo, la fase 3, que todavía no ha sido publicada, que en realidad ya se ha publicado un ensayo de la fase 3 en donde se han visto reportes que va desde el 79 al 86% a los 14 días después de las 2 dosis. Es decir, que con la primera dosis tenemos menos eficacia que poniendo 2 dosis. Ahora, ¿cuál es el intervalo mínimo para este tipo de vacunas, tanto Sputnik como Covishield Sinopharm? Fíjense que ahí en el cuadro de abajo dice intervalo mínimo entre dosis, 21 días para Sputnik, 4 a 12 semanas para Covishield, que es la de AstraZeneca, y para Sinopharm de 3 a 4 semanas. ¿Qué es lo que ha pasado actualmente? Es que ante la escasez de vacunas, pero no solamente en el país, sino a nivel mundial, porque todos los países se han quedado sin poder comprar, se han llevado un ritmo de vacunación muy acelerado en todos los países del mundo, y eso ha hecho que la producción no dé abasto. Es decir, es mucho más el ritmo de vacunación a nivel mundial que la de producción de vacunas. Entonces, en Argentina lo que se ha decidido es, ante la llegada de esta segunda ola, es diferir la segunda dosis para tratar de abarcar a más personas vacunadas, aunque sea con una dosis, por la eficacia que yo les mostraba en el cuadro anterior. Acá pueden ver la eficacia global que hay con una dosis. De Sputnik, por ejemplo, es del 87,6%, de AstraZeneca del 64% y de Sinopharm del 79%. Entonces, antes de llegar a esos niveles de eficacia grande que todos deseamos con 2 dosis de vacuna, preferimos tener a más población, tal vez con menos eficacia en la vacuna, pero de esa forma tener menos circulación en la comunidad del virus. Eso es una alta eficacia, de hecho, con una sola dosis que se puede conseguir. El tema son los mayores de 80 años, que les pongo ahí abajo. ¿Pueden llegar a la misma eficacia con una sola dosis? Porque los mayores de 80 años tienen un problema que se llama inmunosenescencia, que es la vejez del sistema inmunológico, y hace de que sea mucho más difícil para ellos generar anticuerpos de lo que podemos generar nosotros. Los pacientes inmunocomprometidos pasa exactamente lo mismo. Para ellos es mucho más difícil generar anticuerpos de lo que es para el resto de la población. Entonces, está en duda si en estos pacientes se debería solamente vacunar con una dosis y esperar 3 a 6 meses para la segunda dosis, como dice el Ministerio, o en estos pacientes en particular tratar de hacer de que tengan las 2 dosis
de la vacuna. Por suerte, la mayoría de los de 80 años que se han vacunado en el país han logrado tener una segunda dosis. ¿Cuáles son los efectos adversos de la vacuna? Tenemos diferentes, este cuadro está muy bueno, de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. La única disponible en Argentina es de AstraZeneca, pero fíjense que la mayoría de las vacunas, por más que sean de ARN mensajero, que sean vacunas inactivadas o que sean vacunas que utilizan vectores virales como AstraZeneca o como Sputnik, tienen efectos adversos. Efectos adversos. Si te ponen una vacuna y te duele el lugar donde te pusieron la vacuna, que es lo más normal después que te ponen una vacuna, ya es considerado un efecto adverso. Por eso son mínimos los síntomas de que ya se hacen posibles de decir tiene efectos adversos. Por eso cuando hablamos de efectos adversos hablamos de un 90%, 85% de efectos adversos y por ahí impacta ese número y decimos, ¿cómo? Me pongo una vacuna y tengo un 95% de probabilidades de que me pase algo. Sí, que te va a doler el brazo, que te puede generar un poquito de dolor de cabeza, como nos ha pasado siempre con la vacuna de la gripe, con la vacuna del neumococo, como nos ha pasado con la vacuna antitetánica. Entonces, es normal tener síntomas después. Y fíjense que los cuadros graves que se reportan acá en Argentina, porque podés tener un poco de dolor muscular, fiebre, dolor en la zona de vacunación, dolor de cabeza, náuseas, escalofrío. Fíjense que en Argentina está lo que se llama ESAVI, que es donde se reportan todos los efectos adversos de la vacuna, tanto los eventos relacionados con la vacunación, pero fíjense que también ahí en un cuadrito dice ansiedad por la vacunación que le genera lipotimia, síncope al paciente, nerviosismo, desmayos. Entonces hay que ver realmente si es... Ustedes saben que después de la pandemia hay mucha gente que ha quedado con algunas alteraciones, sobre todo se han visto aumentadas las consultas en psiquiatrías, el encierro, todo ha generado, digamos, un problema en muchas personas. Entonces hay personas que han estado esperando durante mucho tiempo la vacunación y cuando llegaban al vacunatorio se desmayaban. Entonces pensaban que era un efecto asociado a la vacuna, pero en realidad era más emocional. Entonces es muy difícil tratar de separar lo que es un efecto adverso de la vacuna de lo que el paciente ya traía. Y fíjense que incluso también hay eventos no relacionados con la vacunación que de todas formas se tienen que reportar. Cuando hablamos de efectos graves, estos son los datos que tenemos del Ministerio de Salud. Fíjense, en Sputnik, por ejemplo, hubo 12 eventos de trombocitopenia inmune, es decir, pacientes que hicieron trombosis por la inmunidad que generó la vacuna, clasificados como relacionados a la vacuna, y hay 6 eventos graves de anafilaxia, lo que corresponde al 0,0002%. Cuando hablamos de seguridad de la vacuna, es verdad, esto lo pueden leer en el diario, lo pueden leer en las redes sociales, que pusieron a una persona, hizo anafilaxia y terminó internada en terapia intensiva. Eso ha pasado siempre con todas las vacunas, no solamente con Sputnik. Pero fíjense, las probabilidades que tenés de hacer algo grave con Sputnik poniéndote la vacuna es del 0,0002%. Ahora, si se contagian de coronavirus, ¿cuál es la probabilidad de hacer algo grave? Seguramente es muchísimo mayor. Las vacunas, al momento de poner en una balanza, incluyendo con sus efectos adversos y todo, sigue tirando para el lado del beneficio. Hay que alentar a todas las personas a seguir vacunándose y no por eso hay que dejar de notificar los efectos adversos graves, leves o moderados que pueden llegar a tener. Cuando alguien me pregunta sobre el riesgo de trombosis de AstraZeneca o te dice yo no me quiero poner la vacuna de Oxford porque produce trombosis, espero que esa persona siempre me conteste que no es fumador, porque fíjense en este cuadro que las posibilidades de trombosis con AstraZeneca es del 0,006%. Lo que pasa es que cuando a esta vacuna la aplicás a 10, 20, 30, 100 millones de personas, empiezan a aparecer unos 1.000, 2.000, 3.000 con trombosis, porque es lógico, porque el porcentaje te lleva a eso. Sin embargo, fíjense que por el tabaco tenés un 0,28% de hacer trombosis. Entonces, siempre que me preguntan, yo no me quiero poner Oxford porque tengo miedo de que haga una trombosis, yo le pregunto, ¿fumás? Porque si fumás, estás en una situación mucho peor que la de ponerte la vacuna y no estás haciendo nada al respecto. Tomar anticonceptivos orales es del 0,07%, no es para asustar a nadie para que deje de tomar anticonceptivos orales, pero es para demostrarle que estamos expuestos constantemente a situaciones que nos pueden hacer trombosis. Los vuelos largos del 3 al 12%, las terapias hormonales para menopausia 0,6%, son situaciones que pueden generar más trombosis que ponerse una vacuna. Y ni contarles del COVID. Fíjense, un COVID leve tiene ya el 1% de posibilidades de hacer trombosis.
con ingresos al hospital el 5% y un COVID grave en la terapia intensiva de un 20 a 25%. Por eso los pacientes que tienen COVID y que están en una situación grave, con una neumonía grave, actualmente se los anticoagula por la cantidad de posibilidades de hacer trombos que tienen. Y nos preocupamos muchas veces por el 0,006% de las vacunas. Yo creo que muchas veces esos artículos, esas noticias, o cuando alguien quiere poner un ejemplo de que a un amigo de un amigo le pasó cuando se puso la vacuna, lo único que hacen es desalentar la vacunación y como pueden ver, con el COVID les puede ir muchísimo peor, millones de veces peor que con la vacuna si es que hablamos de trombosis. Otro tema importante es las alergias, porque hay personas que dicen, no, bueno, yo soy alérgico, tengo alergia al polen, o una vez comí un marisco y se me cerró la garganta, entonces no me quiero vacunar. Entonces hay situaciones y situaciones que la vamos a llamar contraindicaciones absolutas a las situaciones en las que por nada en el mundo le voy a poner una vacuna para el COVID a esa persona, y contraindicaciones relativas. Es como, vamos a poner todo en una balanza, riesgo y beneficio, a ver qué es mejor, vacunar o no vacunar a esta persona de acuerdo a los antecedentes de alergia. Como pueden ver en este cuadro, la única contraindicación absoluta de la vacunación es cuando tuve una anafilaxia por otra vacuna previamente. Bien, por la vacuna del COVID. Es decir, que si yo hice un evento adverso muy grave por la primera vacuna del COVID, no me puedo dar la segunda. Ahora, si yo tengo alergia a fármacos, alimentos, algunas sustancias, vacunas, algunos animales, hay gente que es alérgica a los perros, gatos, hay que evaluar y hay que interrogar a esa persona. Por ejemplo, si comiste algún alimento, marisco, y decís que hiciste una alergia, ¿qué tipo de alergia hiciste? Porque no es lo mismo comer un marisco y que se te cierre la garganta a comer mariscos y que se te haya llenado de ronchas el cuerpo, porque eso es una alergia menor y no te contraindica en absoluto para recibir la vacuna. Ahora, si hiciste algún evento con falta de aire, requeriste oxígeno, corticoides o adrenalina en algún momento, estamos hablando de un evento grave de alergia, entonces lo ideal sería que consulte a un servicio de alergia y que dé la recomendación si esa persona es tan alérgica con esos antecedentes de que se le inflamó la glotis, de que no pudo respirar y que necesitó oxígeno anteriormente, necesita o no, se tiene que poner o no se tiene que poner la vacuna. Pero fíjense que hay muchas otras indicaciones más como asma, rinitis, dermatitis, urticarias, alergia al látex, que no contraindican para nada la vacunación. A esas personas directamente hay que decirle vacunate. Tengo alergia al pan rallado, qué sé yo, me genera un brote, las harinas, vacunate igual. Soy celíaco, vacunate igual. Tuve Guillain-Barré, hay que evaluar ese tipo de antecedentes patológicos, pero vacunate igual. Prácticamente nada contraindica la vacunación. Por ahí van a ver de que hay lugares que todavía no aceptan la vacunación en embarazo porque no hay suficientes estudios que prueben cómo le va en el embarazo, pero el tipo de vacunas que se utiliza no parecería generar algún riesgo ni ha demostrado tener teratogenicidad, es decir, malformaciones fetales. No hay nada que indique que estas vacunas pueden ser poco seguras para el embarazo. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad? Es lo que siempre nos preguntamos. La inmunidad por la vacuna faltan estudios. Faltan estudios porque lo que sabemos actualmente es que las vacunas están protegiendo, como les mostraba yo los gráficos en un primer momento, están protegiendo, generan esto de inmunidad tanto celular como humoral. Cuando hablo de inmunidad humoral me estoy refiriendo a los anticuerpos, es decir, que claramente hay una elevación de anticuerpos después de la colocación de la vacuna. Lo que nos falta son los datos del tiempo. ¿Qué va a pasar dentro de un año? ¿Qué va a pasar dentro de 2 años? Esos anticuerpos se van a mantener, caerán, tendré que poner otra dosis más, tendré que poner una nueva vacuna el año que viene, en 6 meses, será una vacuna cada 6 meses, cada 1 año, cada 2 años, cada 3 años. Todas esas preguntas nadie las puede contestar todavía porque faltan estudios. Tenemos que ver cuál es el comportamiento, por lo menos, de haber vacunado a nuestra sociedad masivamente en 6 meses y 1 año y controlar, a ver si vuelven a aparecer eventos de COVID o no vuelven a aparecer. Tal vez durante 3 meses, 6 meses están muy protegidos, pero después de los 6 meses se empieza a perder la protección y empezamos a ver de nuevo pacientes con COVID en la terapia intensiva que estaban vacunados. Entonces es muy difícil que alguien les dé una respuesta con precisión. Sin embargo, como hay algunos estudios, por ejemplo, las personas que tuvieron COVID
y se vacunan después, tienen un aumento de la inmunidad más que los que no tuvieron COVID y se vacunan. Por eso hay una resolución del 26 de marzo del Ministerio en la cual se difiere la segunda dosis por 3 meses, porque con una dosis era suficiente y yo lo que les mostraba recién era que trataba de generar menos impacto en esta segunda ola y tener más personas vacunadas, pero si tuvo COVID, también esta resolución dice que debe esperar hasta 3 a 6 meses para vacunarse, porque algo de inmunidad tiene esa persona y tal vez me sirve para otra persona que no tenga nada de inmunidad. Por eso es que esta medida de las personas que tuvieron COVID, esperar de 3 a 6 meses, se ha adoptado en muchos países, no solamente acá en Argentina. Y después tenemos la inmunidad por COVID, que se admite un periodo mínimo de 3 meses. Hay varios estudios de inmunidad humoral. Cuando hablo de inmunidad humoral hablo de anticuerpos. Cuando hablo de inmunidad celular es de la memoria inmunológica celular a largo plazo. Es decir, que no tiene nada que ver con los anticuerpos, sino con las células, que cuando el virus vuelva a entrar a mi cuerpo, lo van a reconocer y lo van a tratar de eliminar. Entonces tenemos 2 tipos de inmunidad, que eso también está estimulado por las vacunas y por la enfermedad. La inmunidad humoral, que son los anticuerpos que genero después de estar expuesto, y la inmunidad celular, que son las células que se están acordando y haciendo memoria, que justamente se llaman linfocitos T de memoria, que están haciendo memoria para acordarse la próxima vez que el coronavirus intente entrar al organismo y generar alguna respuesta. ¿Qué pasa con otras vacunas? Las personas que se pusieron la primera dosis de coronavirus tienen que esperar 14 días para ponerse la vacuna de la influenza, la vacuna de la gripe, y después de la vacuna de la influenza, que se ponen en ese momento, tienen que esperar 14 días más para ponerse la segunda dosis. Después de la segunda dosis, lo que pueden hacer es, o se ponen la primera dosis, espero 14 días, me doy la vacuna de la gripe, espero 14 días y me pongo la segunda dosis, o me pongo las 2 dosis de COVID y cuando tenga las 2 dosis de COVID espero 14 días y recién me pongo la vacuna de la gripe, o me vacuno primero para la gripe, espero 14 días y recién me pongo las del COVID. Entonces acá surgen diferentes opciones que yo les voy recomendando a los pacientes de acuerdo a si les va a tocar o no les va a tocar la vacuna. Porque si viene alguien de 75 años y me consulta y le diría, no, espera, ponete primero la del COVID porque vos si te inscribís en tu provincia o en el lugar donde estás te va a salir rapidísimo el turno porque están vacunando a los mayores con más agilidad que al resto de las personas. Entonces ponete primero la del COVID y después vamos a la de la influenza, que la gripe ha generado mucho menos problemas que el COVID. Ahora, si es una persona joven que tiene alguna patología de riesgo pero que la vacunación faltará 1, 2, 3, 4 meses todavía, le digo, anda vacunándote para la gripe porque no creo que en 14 días te salga la vacuna del COVID. Entonces, de acuerdo a eso vamos haciendo recomendaciones, pero sí es importante que como no hay estudios de ponerse las vacunas concomitantemente, no sabemos si la generación de la inmunidad para la gripe va a interferir con la generación de la inmunidad de la vacuna del COVID, es preferible que no se den juntas. Pero no solamente la vacuna de la gripe, sino que la vacuna del COVID no se tiene que dar con ninguna vacuna porque actualmente eso no está estudiado. Las vacunas sirven para las cepas nuevas porque vieron que está circulando cepa británica, cepa sudafricana, cepa brasileña y todas estas cepas ya están circulando en Argentina. No se han hecho más estudios, ya se ha demostrado que hay circulación en prácticamente todas las provincias donde se han generado brotes. Entonces, estas son las nuevas cepas que están circulando actualmente. Y sí, claramente, al ser cepas que se han modificado genéticamente, porque yo les mostraba la estructura del coronavirus y la cantidad de proteínas que tiene y cómo va cambiando, claramente ha disminuido la efectividad de las vacunas con las nuevas cepas. Fíjense con la cepa sudafricana, por ejemplo, cómo ha caído la vacuna de Pfizer, cómo ha caído la de Johnson, cómo ha caído Moderna, y la cepa brasileña que por ahora no hay muchos datos disponibles de si es menor o mayor la eficacia. Realmente no se han hecho trabajos para demostrar de que la cepa brasileña no sea, digamos, no abarque dentro de la inmunidad de la vacunación. Este virus va a ir mutando, incluso se habla de que si hay un brote grande en la India que no se puede contener con más de 400.000, 500.000 casos por día, es probable que también llegue a aparecer una cepa mutada de la India y eso genere un nuevo brote a nivel mundial. Por eso esos focos grandes a nivel mundial que muchas veces decimos, bueno, no está ocurriendo acá en Argentina, no me interesa, en realidad sí interesan mucho, porque de ese brote grande pueden surgir nuevas cepas que no le peguen, digamos, las vacunas que tenemos puestas y generar nuevos brotes y nueva pandemia y entrar a un círculo vicioso que, aunque ustedes no lo crean, ya conocen ese círculo vicioso.
Porque con la gripe pasa exactamente lo mismo. La gripe muta todos los años en diferentes partes del hemisferio sur y del hemisferio norte, por eso todos los años tenemos una vacuna antigripal diferente y que vacunar a los mayores de 65 años y vacunar a las embarazadas y a los menores de 2 años y a los pacientes inmunocomprometidos, porque ya hemos tenido experiencia con la gripe porcina, con la gripe aviar. Entonces, todos los años tenemos una vacuna para la gripe. Quedará preguntarnos si va a suceder lo mismo con el coronavirus, y esto va a ser un círculo vicioso de no terminar entre mutaciones o hasta que se agoten las mutaciones. Son respuestas que uno dice, ¿hasta cuándo la pandemia? ¿Hasta cuándo? Yo creo que ningún científico se animaría a dar una respuesta con tanta certeza, ¿no? Esto nuevamente es para recordarle que todo lo que les acabo de decir es el mundo real de la vacunación, y hemos visto cosas muy diferentes al momento de aplicar y de llevar las vacunas al mundo real con los ensayos clínicos. Entonces muchas veces tenemos evidencia científica y es muy buena, pero es el mejor escenario. Pero en el mundo real esto surge de diferentes formas. Fíjense cómo debemos actuar ante un brote epidémico. Las vacunas pueden hacer disminuir ese brote, pero las medidas de aislamiento y las restricciones son importantes porque la capacidad del sistema sanitario hasta un cierto punto puede dar respuesta, pero si se sobrepasa no puede dar más respuesta, se satura el sistema de salud y eso genera un problema muy grande, porque al no tener unidades de terapia intensiva disponibles en pacientes, hay muchas veces que hay que decidir sobre quién creemos que puede llegar a tener más probabilidades de vivir después. Entonces comenzamos a jugar con el tema de la edad, comenzamos a jugar con el tema de las comorbilidades, comenzamos a jugar con un montón de cosas dentro de la terapia que se pone en juego algo mucho más importante que es la vida de las personas, porque tenemos personas de 70 años, 75 años. Hoy en día la población longeva está en un muy buen estado y muchas veces pasa de que alguien de 75 años merecía una oportunidad de estar en un respirador y tratar de continuar con su vida. Eso lamentablemente es la capacidad del sistema sanitario y que en estas últimas semanas se ha visto que ha estado muy al límite. Como pueden ver, acá hay una diferencia muy grande entre lo que es el uso de barbijo, la ventilación y la disminución del tiempo, que son claves para evitar el contagio. En la primera figura pueden ver las ventanas abiertas, las personas con barbijo y un poco el distanciamiento. En la segunda figura pueden ver personas que están todos utilizando barbijos, pero tienen las ventanas cerradas, entonces puede haber contagio por más que tenga el barbijo puesto si yo estoy un tiempo considerable dentro de un lugar que no tiene ventilación. La ventilación es clave para los contagios, porque esas personas que se contagiaron todas tal vez no se hubiesen contagiado con el simple acto de abrir la ventana que tienen cerrada.